Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy viernes 9 de febrero del 2024. Mañana vuelve el fútbol aquí al estadio Santiago Bernabéu. Así que vamos a ver cómo se prepara para un nuevo partidazo, primero contra segundo, mañana a las 6:30 aquí en el Bernabéu. Así que venga, dentro vídeo. Está chispeando. Estamos en la esquina de la Torre B de Bernabéu. Continúan algunas de las lamas retiradas en esa parte inferior del fondo sur. Y como veis, han encendido algunas pantallas informativas también en el fondo sur. Después lo veremos al pasar por ahí si no las han apagado. Y en cuanto a las del fondo, a las del lateral oeste, incluso algunas de las torres, también tenemos esas pantallas encendidas. Y otra de las cosas que veo ya es que han traído una pedazo de grúa aquí al lateral oeste. Vuelven las grúas. Mirad las pantallas encendidas. Lo único que es que están encendidas, están de blanco. En la pantalla, en la zona central, hay algunas que no están encendidas, ni la de la puerta 2 ni la de la puerta 3, como estáis viendo. Y lo demás está iluminado de blanco, no hay nada más, solo que están encendidas con ese fondo blanco. En el lateral oeste siguen algunas lamas retiradas y hasta el palco VIP, esa zona VIP, está encendida. Mirad la pedazo de grúa que ha venido, que pone que es Pilote Sánchez. Intuyo que será para esta parte de aquí, que el agujero ha aumentado, está incluso la excavadora metida. No sé si lo podéis ver bien, pero está la excavadora metida en el agujero. Después, al salir del tour, veremos mejor esa zona, que ya sabéis que desde la Torre B se aprecia bastante bien. Más imágenes de las pantallas encendidas. Aquí tenéis la de la Torre C, la puerta 7, parte central, y todo el lateral oeste, como os digo, encendido, salvo las uniones de las pantallas y la puerta 2 y 3. Pero la Torre B también está iluminada. Lateral oeste, y ahí en la Torre C vemos otra grúa. En este lateral estos días está habiendo bastante movimiento, con la novedad de la llegada de esta máquina. Ayer no subí vídeo porque de la madrugada del miércoles al jueves, en esa noche, Copito se puso malo, se puso realmente malo. De hecho, casi se va. Por cierto, ahora os cuento la historia, pero habían quitado algunas lamas. ¿Veis en esa zona? Han quitado 2. Lo que os decía, casi se me va Copito, estuvo realmente malito y yo no sé si no dormí nada en toda la noche y no sé si del estrés de verle así y no poder hacer nada, no sé si cogí frío o qué me pasó, pero de los nervios también. Ayer estuve todo el día mala en la cama, sin poder levantarme, con un dolor de cabeza increíble. Así que me lo tomé de descanso. Copito ya está mejor, está bien. No sé realmente lo que le pasó. Pero madre mía, menudo susto. Los que tengáis animales, los que tengáis mascotas, me entenderéis. Bueno, la caseta, la excavadora ahí que está metida, las pantallas que os he mostrado antes, y ya estamos en esta esquina de la Torre C, que como veis, estas primeras pantallas que se ven no están encendidas, las pantallas informativas, siguen faltando algunas lamas. Esquina de la Torre C y nos vamos a ver el fondo norte. Madre mía, la cantidad de eventos que hay en el mes de mayo aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Hay un fin de semana que es el del 10, 11 y 12 de mayo, 3 eventos. Esos 3 días, ese fin de semana, 3 eventos, 3 son como festivales de conciertos, cada uno diferente.
Faltan ahí que han retirado algunas lamas en la parte superior, una y otra. Ahí podéis ver. Y en esta zona otras 3 que han quitado. Ya veis que están modificando las lamas, están quitando algunas y cambiándolas. Pasamos a ver el fondo norte, donde tenemos también algunas pantallas encendidas. Esta zona, como veis, sigue con los adhesivos puestos. Ya caminamos por Rafael Salgado, viendo el fondo norte, y ya están en proceso de recogida. Sorprende aquí ver alguna que otra grúa. Bueno, la del lateral oeste no creo que se la lleven, la dejarán ahí guardada. Esta sí, camión grúa. Recordad que mañana, en poco más de 24 horas, hay partido aquí. Así que ya están recogiendo, preparando ese partidazo. Es en la puerta 27 donde están realizando esas pruebas en la pantalla informativa. Estos cuadraditos que veis es la única prueba de este fondo norte. Esa parte de la torre C está apagada y la única diferencia respecto a otros días es que han retirado algunas lamas. Así que fondo norte sin mucha novedad. Ahí estamos viendo algunos contenedores y ahí al fondo un camión. Lo que os digo, fondo norte visto, vamos al lateral este. Antes de cruzar, mirad, parece que ya han puesto todas las pantallas informativas en este Torreón Norte. Esquina de la torre de 14ª, abandonamos el fondo norte y mirad. Aquí podemos ver todas las pantallas informativas que han colocado. Llegan hasta la zona de la tienda nueva. Incluso las han puesto donde las acreditaciones de prensa, donde el acceso a la prensa, aunque veo alguna lona informativa aún. Y falta aquí un trocito por poner y también unir algunas pantallas, como la que va de la puerta 47 a la 51. Aquí lo podéis ver un poquito mejor, el trozo que falta de pantalla. La caseta de incidencias ahora mismo está aquí, pero cuando acabe la obra estará integrada en el estadio, no va a estar ahí esa caseta. Y veis que no es una lona, es una pegatina donde pone acreditación de prensa. Antes estaba en forma de lona y ahora es una pegatina. Todos estos adhesivos que veis en las pantallas informativas son temporales porque no se van a quedar ahí. Falta también por unir la zona de prensa con la zona de la nueva tienda, que mirad qué chula está quedando. La verdad es que las pantallas informativas marcan la diferencia, ¿eh? A ver cuándo abren la tienda. De momento no tenemos información. Más imágenes de esta zona, están ahí trabajando. Ahí lo podéis ver. Zona del palco de honor. Faltan algunas partes por unir esas pantallas informativas. Y mirad estas plantas que ya tienen flor. Chulas, ¿eh? Más imágenes del lateral este y casi estamos llegando al fondo sur. En el Torreón Sur no han puesto aún esas pantallas informativas, así que lo harán la semana que viene, imagino. Y en esta parte todo despejado, podemos ver cómo no han puesto las pantallas informativas del Torreón Sur. Llegan hasta la puerta 62 y faltan algunas por unir, así que en el siguiente parón lo harán. Lo que sí que han quitado es la caseta. Por fin han retirado la caseta al completo. Han puesto ahí vallas, pero la caseta ya no está. Y la cosa cambia, ¿eh? Anda que no se nota. El otro jardincillo con los árboles, los arbustos, las plantas. Y esto ya está bastante
despejado. Ahí tenemos algunas vallas para el partido de mañana, pero anda que no se nota la diferencia ya sin esa caseta colocada. Lateral este, fondo sur. Mirad el jardín, que ahí donde estuvieron poniendo el último día los arbustos, y esto está espectacular. Por aquí avanzan colocando esas pantallas informativas, lo podéis ver mejor en ese lateral este. El Torreón Sur es la única zona donde faltan por poner, así que la semana que viene que las colocarán. Otra cosa más terminada, entrada de los coches, que aún no está disponible, el riego, los arbustos, y abandonamos el lateral este y pasaremos a ver el fondo sur antes de acceder al interior. En esta esquina de la torre de afición quedan algunas lamas por colocar. Como os digo, en el fondo sur han retirado algunas lamas que las quitaron. De momento no las han vuelto a poner. Y en esta primera parte están las pantallas apagadas. Vamos a ver ahora si las que os he enseñado antes están encendidas o no. Sí, continúan esas pruebas en esas dos puertas. Y nada, terminamos la vuelta por el exterior. Mirad todas las piezas que tienen, material en esta zona del fondo sur. Os muestro cómo se ve desde aquí el jardincito, que tiene una pintaza increíble. Y terminamos la vuelta por los exteriores. También terminamos de ver el fondo sur y nos vemos en el interior. Mirad las puertas. Pues hoy tenemos el videomarcador apagado, eso sí, la cubierta cerrada. Ya están los cubos de basura preparados para mañana. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo ahí el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción. También las dos aplicaciones que pagan por caminar, tanto WeWar como Macadam, y todas mis redes sociales, así como información de interés. Bueno, tenemos la cubierta totalmente cerrada y no solo eso, sino que también están los hidráulicos elevados, así que los cojines están hinchados. Tenemos esta parte del fondo norte iluminada con esos focos, la del fondo sur no. Como habéis visto, tenemos el videomarcador totalmente apagado, también el anillo LED, los fondos y los laterales están apagados. Y bueno, también las pantallas interiores. Estos días sé que han estado realizando pruebas en esta esquina del videomarcador, en esta esquina del fondo sur con lateral oeste, que se han realizado las primeras pruebas. Yo me las he perdido y hoy solo tenemos iluminado, solo tenemos encendido la U televisiva. Ya están preparando todo para el partido. Han colocado dos calefactores en el césped, en zonas donde lo necesita, y además están pasando el cortacésped. Están los jardineros ya trabajando. Todavía quedan marcas del antiguo partido contra el Atlético de Madrid que jugamos la semana pasada, el domingo, y de todas maneras tendrán que repasar esas marcas. Así luce el césped del estadio Santiago Bernabéu. Mañana, recordad, partido contra el Girona, primero contra segundo en este estadio. Veremos a ver un partidazo, esperemos que se lo lleve el Madrid y sobre todo que no haya ningún tipo de polémica arbitral, que sea lo que tenga que ser, que gane el mejor, pero sin decisiones erróneas de los árbitros, que no interfieran. Por cierto, he visto lo de la tarjeta esa azul, me parece una auténtica chorrada, eso de lo que se han inventado. Cada vez ya no saben ni qué inventarse. Se piensan que esto es la Kings League o no sé qué están haciendo, pero vamos,
como sigan así con chorradas como la de la tarjeta azul, se van a cargar el fútbol. No sé qué pensáis vosotros, pero bueno, esta es mi opinión. Vamos a ver los avances. Comenzamos como siempre por el fondo norte, esta esquina, restaurante norte, que como os dije el otro día, al final va a haber ahí un restaurante de sushi. Esto está apagado, los altavoces que todavía no están en su posición definitiva, y están trabajando en los palcos del tercer anfiteatro del fondo norte, tareas de mantenimiento. De momento no sé si esto lo van a modificar, pero como estáis viendo parece como que van a venir muy poquitos aficionados del Girona. Solo tienen reservado este sector, aunque es el mismo que tenían los del Atlético de Madrid, así que veremos si lo van a mover o si solo van a venir esos aficionados. Mañana lo descubriremos. Las pruebas que han estado realizando en el fondo norte. Estas son las primeras pruebas en la zona de los vomitorios. Y también me dijo Juan Carlos, además de enviarme algunas fotos, que no estaban utilizando, que aquí no se sentaba nadie. Hoy parece que sí que han puesto ahí una cámara, pero me dijo que no se estaba utilizando, al menos en Liga. Parte de la grada baja y grada alta, la parte de tribuna, los trabajos que están llevando a cabo los jardineros. Tenemos hasta 3 cortando el césped ahora mismo. Como no están las luces encendidas, está bastante oscuro. Están funcionando también los ventiladores. Tenemos 2 en el lateral oeste y 2 en el lateral este. Están colocando ya la publicidad. Ahí vemos lo de Fly Emirates. Y aquí están repasando el área técnica del equipo visitante. Tienen que poner aún los escudos del Real Madrid y también la publicidad de Adidas. Aquí está uno de los calefactores. Las porterías aún no están puestas. La U televisiva, como veis, está encendida. Así luce el césped, el otro calefactor, y la otra portería tampoco está puesta. Lo que sí que ya vemos es la grada batible totalmente cerrada. Están retirando esa lona. Los banquillos siguen con esa protección en los asientos. La zona VIP totalmente lista, y en el palco de honor tenemos las luces encendidas, las de las escaleras. Como os he dicho antes, el anillo está apagado, los palcos sí que están encendidos. Ya os mostré en un vídeo el otro día cómo se utilizaban todos, que estaban todos habilitados al 100%. Aquí están ya las cámaras de televisión instalando para el partido de mañana. Y lo que no me queda muy claro es que ya con casi la totalidad de los palcos habilitados, con todo el aforo disponible de asientos y demás, el aforo con el estadio lleno sea de 76.000 personas. En un principio se dijo que íbamos a tener el mismo aforo, incluso un poquito más, que se iba a ganar un pelín de aforo, pero ahora mismo los datos son que es de 76.000 personas lo que está entrando aquí al estadio. No sé si es porque faltan todavía restaurantes por estar habilitados y esos cuenta el aforo, como el restaurante norte y la parte del Sky Bar. De todas maneras, ahí no entran 5.000 personas en los restaurantes, que es lo que falta de 76.000 a 81.000, que era lo que teníamos antes de la reforma, así que habrá que esperar, pero de momento el aforo lo marca 76.000. Esta es la parte del fondo sur que queda todavía por cambiar los asientos, la última, que será ya la semana que viene, después del Girona y antes del Sevilla. Por lo demás, todo listo. Aquí hay otra cámara. Contra el Girona no parece que vaya a haber tifo. Mirad ahí los jardineros, cómo preparan todo para el partido. Mañana pintarán el terreno de juego, o esta tarde. Y en el lateral oeste también están las cámaras ya instaladas. Abrimos plano, zona interior. Mañana imagino que sí que encenderán la calefacción.
nos movemos a la esquina y ya salimos. Oye, mirad esto que han puesto en la visera del fondo norte. Bueno, realmente lo están poniendo en toda la visera. Les veía estos días que estaban ahí con una línea de vida. Y esto es todo lo que han estado colocando. Está en la visera entre el segundo anfiteatro y el primero. Mira, ¿veis? Por ahí continúa. Ahora nos asomamos desde esta esquina. Continúan los jardineros, que ahora mismo hay 5. Tenemos hasta 2 tipos de máquina. Está esta, que tienen estos 3 que están cortando el césped, y luego esta otra. Parece de noche al tener la cubierta cerrada. Las lonas en la visera y ese cierre de grada que no ha avanzado mucho, parece todo igual respecto al último día. Lateral oeste y el interior al completo. Mañana estará de nuevo lleno el Estadio Santiago Bernabéu porque no quedan entradas. De nuevo se vuelve a llenar, pese a que los precios han ido subiendo paulatinamente en las últimas jornadas. Así que salimos para ver cómo está todo el lateral oeste, cómo avanza ese agujero, y ya acabamos y finalizamos el vídeo. Nos asomamos y aquí ya está todo prácticamente recogido, contenedores de basura preparados. Incluso han vuelto a repasar con el spray. El tramo pintado de la viga Corona, y ahora vamos a ver cómo avanzan con el agujero. Mirad la excavadora. Tienen ya un buen tramo hecho, Aquí lo podéis ver un poquito. Tampoco es que se vea mucho. Me recuerda a los trabajos que hacen para hacer carreteras. Y aquí parece como que han creado a través de las vallas un pasillo. Y también aprovecho para mostraros las pantallas. Ahí se ve la pantalla. Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.